Joven rico obliga a la conserje a comer de la basura. No sabía quién era ella en realidad. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Rodrigo Castellanos se enteró de que su hija se había casado un martes por la tarde, mientras regaba las macetas de la entrada. Fue don Aurelio, el vecino de la esquina, quien se lo dijo. Lo dijo sin mala intención, con esa candidez torpe de los hombres que no saben guardar noticias. Se había asomado por encima del muro de piedra volcánica que separaba las dos propiedades, sosteniendo una bolsa del mercado con jitomates y epazote, y había dicho, como si comentara el clima: «Qué guapa estuvo la boda de su hija, licenciado. Ya me habían dicho que era bonita la muchacha, pero el vestido la hacía parecer una reina». Rodrigo se quedó con la manguera en la mano, el agua cayendo sobre el suelo de cemento sin regar nada, formando un charco junto a sus zapatos. «¿La boda?», repitió. Don Aurelio se acomodó los anteojos con el dedo índice y asintió con entusiasmo. «Sí, pues, la de Valentina. Me la encontré en misa el domingo con el novio, ya muy del brazo. Me dijo que se habían casado la semana pasada. Una ceremonia muy bonita, según me contó, en el rancho de los suegros. Hasta la mamá de ella vino, ¿verdad? La señora que vive en el norte. Qué bonito que se hayan reunido todos». El agua seguía cayendo. «Sí», dijo Rodrigo al final con una voz que no reconoció como propia. «Muy bonito». Don Aurelio siguió caminando hacia su casa, con los jitomates balanceándose en la bolsa. Rodrigo apagó la manguera. Se sentó en el escalón de la entrada, el mismo escalón donde Valentina había esperado el camión escolar durante años, con su mochila rosa y sus trenzas mal hechas, porque él nunca supo hacerlas bien, y se quedó mirando la calle vacía hasta que el sol terminó de ocultarse detrás de los cerros, y el frío de la tarde de octubre se le metió hasta los huesos. Valentina se había casado, y no lo había invitado. Pero sí había invitado a Elena, la mujer que la había abandonado cuando tenía 3 años. Había cosas que Rodrigo podía explicar, y cosas que no. Podía explicar, por ejemplo, el silencio. Los silencios entre hija y padre siempre tienen una lógica, aunque sea torcida. Podía explicar la distancia que se fue abriendo durante los años de universidad, cuando Valentina se mudó a Guadalajara y las llamadas se volvieron más cortas, más escasas, más llenas de monosílabos que de conversación. Podía explicar incluso el bloqueo en las redes sociales, que había descubierto un martes de julio 2 años atrás, cuando intentó felicitarla por su cumpleaños y encontró que su número ya no era bienvenido en ningún teléfono, que su nombre había sido borrado de todas las plataformas donde su hija existía. Lo que no podía explicar era por qué. Llevaba 2 años sin explicación. 2 años construyendo teorías en la oscuridad de su recámara, revisando conversaciones antiguas en busca del momento exacto en que algo se había roto, preguntándole a amigos comunes que lo miraban con lástima y le decían: «No sé, Rodrigo, de verdad no sé», con esa mirada que tenía la gente cuando sí sabe pero no quiere ser quien lo diga. Valentina había cumplido 25 años en julio. Él le había mandado un mensaje que nunca llegó. Le había comprado una pulsera de plata que seguía en su cajón, envuelta en el papel de china rosa con que la había embalado la señora de la joyería, esperando un destinatario que ya no lo recibía. Y ahora se había casado. Rodrigo tenía 51 años y había pasado 22 de ellos siendo padre en solitario. No era algo de lo que presumiera, porque no le parecía que la paternidad fuera un mérito, sino una responsabilidad, y cumplir con las responsabilidades no era motivo de orgullo, sino de simple dignidad humana. Pero sí era algo que definía su vida entera,
la columna vertebral alrededor de la cual había construido cada decisión desde los 29 años. Cuando Elena se fue, Valentina tenía 3 años y 4 meses. Era marzo, y los árboles del parque que quedaba a 2 cuadras de la casa estaban comenzando a florecer esos arbolitos morados que a él nunca le había sabido el nombre, pero que a Elena le encantaban. Ella había llegado una tarde con 2 maletas, lo había mirado a los ojos con esa expresión que él ya conocía, esa expresión que durante meses había tratado de no ver, y le había dicho: «No puedo, Rodrigo, no puedo ser esto». No había explicado qué era esto. No había llorado, no había peleado. Había tomado sus 2 maletas, había pasado por el cuarto de Valentina, donde la niña dormía su siesta con el osito de peluche color caramelo, que era su compañero inseparable, y se había quedado parada en el umbral mirándola. Rodrigo nunca supo qué pensó Elena en ese momento. Nunca se lo preguntó después, porque después no hubo conversaciones, solo trámites legales y formularios, y la voz impersonal de un abogado describiendo el régimen de visitas que Elena jamás ejerció. Valentina había preguntado por su mamá durante semanas. Primero con esa curiosidad simple de los niños pequeños que no entienden la permanencia. ¿Cuándo regresa mamá? Con la misma naturalidad con que preguntaba cuándo iba a llover o cuándo era su cumpleaños. Rodrigo le respondía que mamá estaba lejos, que mamá la quería mucho, que a veces los papás y las mamás tenían que vivir en lugares distintos. Valentina asentía, como si eso tuviera sentido, y regresaba a sus juguetes. Después, con el paso de los meses, dejó de preguntar. Eso fue lo que más le dolió a Rodrigo, no el momento en que empezó a preguntar, sino el momento exacto en que dejó de hacerlo. Como si la niña hubiera tomado la decisión, en algún rincón secreto de su mente de 3 años, de no desperdiciar más preguntas en algo que no tenía respuesta. Había aprendido a hacer trenzas en YouTube. Había visto el mismo video 40 veces hasta que sus dedos torpes aprendieron a separar mechones y entrelazarlos sin jalones, sin nudos, sin que Valentina llegara a la escuela con el cabello desigual y la cola deshecha a media mañana. Había aprendido a cocinar al menos 10 platillos distintos para que la niña no comiera lo mismo cada semana. Había aprendido a leer en los silencios de su hija, en la forma en que fruncía el ceño cuando algo le preocupaba, pero no quería decirlo, en el modo particular con que cruzaba los brazos cuando estaba asustada, aunque dijera que no. Había ido a cada festival de la escuela primaria con su cámara desactualizada y sus pancartas escritas a mano. Había esperado horas en el sol de mayo para ver 3 minutos de baile folclórico. Había llorado discretamente en la primera fila de la graduación de secundaria, cuando Valentina cruzó el escenario con su birrete y lo buscó con los ojos entre el público hasta encontrarlo, y entonces sonrió, esa sonrisa que era exactamente igual a la de él, que tenía el mismo ángulo, el mismo brillo particular en los ojos oscuros. Había trabajado horas extra durante 6 años para juntar el dinero de la universidad. Había rechazado un ascenso que requería mudarse a otro estado. Había vendido el carro del año que tanto le había costado juntar y se había quedado con un vehículo viejo y ruidoso para que el dinero alcanzara para los libros, la renta del departamento en Guadalajara, la mensualidad de la universidad privada que Valentina había elegido con tanto cuidado. No se lo había recriminado nunca, ni una sola vez, porque esas no eran decisiones que se recriminaran, eran simplemente lo que un padre hacía por su hija. Pero en este martes de octubre, sentado en el escalón de la entrada con los zapatos mojados y el pecho convertido en algo denso y oscuro que no sabía cómo nombrar, Rodrigo se preguntó si alguna vez Valentina había entendido el peso de esas decisiones, no para agradecérselas, porque el agradecimiento no era lo que buscaba, sino simplemente para saber que ella sabía que él había estado ahí, que había estado ahí todos los días. Esa noche no durmió. Se quedó en la sala con una taza de café que se fue enfriando sobre la mesita de centro, mirando la foto enmarcada que había en el librero. Él y Valentina en su graduación de preparatoria, los dos sonriendo, ella con su toga azul marino,
él con la camisa que ella le había elegido porque decía que así se veía más presentable. Tenía esa foto ahí desde hacía 4 años. La había mirado miles de veces. Ahora la miraba diferente. ¿Cuándo había empezado? Esa era la pregunta que lo tenía atrapado. El hilo que no lograba encontrar para jalar. No había sido el bloqueo, porque el bloqueo era el efecto, no la causa. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Había sido antes, meses antes, tal vez más. Había habido señales que él no había sabido leer, o que había leído pero había preferido interpretar de otra manera, con esa tendencia que tienen los padres de explicar el comportamiento de sus hijos en la versión más benévola posible. Las llamadas que se volvieron monosílabos, las vacaciones de diciembre que canceló el primer año de universidad porque tenía mucho trabajo en el departamento, la Navidad que pasaron en casa de la amiga que se llamaba Isabel, con su familia numerosa y su mesa llena de primos, mientras él cenaba solo en la cocina con el pavo que había comprado para 2. Había disculpado todo. Había pensado, es joven, está descubriendo su vida, está construyendo su independencia. Era lo que debía pasar. Era lo que los libros de crianza decían que pasaría. Los hijos se van, se construyen a sí mismos lejos de los padres, y eso es precisamente señal de que los padres hicieron bien su trabajo. Pero la boda era diferente. La boda no era independencia. Era una decisión deliberada. Era un sobre de invitación que no llegó, un lugar en una mesa que estuvo vacío, un momento que no volvería a existir en la historia de su hija y del que él había sido excluido con toda intención. Y Elena sí había estado. Elena, que no había aparecido en 22 años, Elena, que nunca había llamado para preguntar si la niña estaba enferma o sana, si había aprendido a leer, si tenía miedo a la oscuridad, si dormía bien, si era feliz. Elena, que había tomado 2 maletas y se había ido en marzo sin mirar atrás. ¿Cómo era posible que Valentina la hubiera invitado a ella y no a él? Al día siguiente, fue al trabajo como si nada. Eso era lo que hacía Rodrigo, seguir funcionando. Era contador en una empresa de construcción y tenía la reputación de ser el hombre más metódico del departamento, el que nunca llegaba tarde, el que nunca perdía un decimal, el que encontraba el error en la columna de números cuando todos los demás ya se habían rendido. Era bueno en eso, en mantener la estructura cuando el mundo se tambaleaba. Pero a las 11 de la mañana, en medio de una revisión de estados financieros, tuvo que salir al pasillo porque sentía que las paredes de la oficina se le venían encima. Se paró junto a la ventana que daba al estacionamiento y respiró despacio como le había enseñado el médico cuando le diagnosticaron presión alta hace 2 años. Su compañera Patricia lo encontró ahí. Patricia era 15 años menor que él y tenía esa capacidad particular de algunos jóvenes de leer el estado emocional de las personas con una precisión incómoda. ¿Está bien, licenciado?, le preguntó, con genuina preocupación. Sí, dijo él. Y luego, sin saber por qué, sin haberlo planeado, dijo lo que no había dicho en voz alta desde el martes. Mi hija se casó la semana pasada. Me enteré ayer. Patricia no dijo nada durante un segundo. Luego dijo, ¿no lo invitó? No. Ella asintió despacio, como si estuviera procesando algo muy complicado, y dijo, lo siento mucho, licenciado. No dijo, qué raro, ni, ¿pero por qué?, ni nada de esas preguntas que hacen que la gente tenga que explicar su dolor mientras lo están viviendo. Solo lo siento mucho. Y eso fue suficiente para que Rodrigo tuviera que poner mucho esfuerzo en no hacer algo que no había hecho en 22 años de paternidad en solitario, romperse frente a alguien. Regresó a su escritorio, terminó la revisión. Se fue a su casa puntualmente a las 6. Esa noche llamó a su hermana Consuelo, que vivía en Querétaro y con quien hablaba poco, no por distancia emocional, sino por esa costumbre que tienen los hermanos de darse por sentados. Consuelo tenía 3 hijos adultos
y una voz directa que a veces era lo que Rodrigo necesitaba más que cualquier otra cosa. Le contó todo. El vecino con los jitomates, las palabras exactas de don Aurelio, Elena en la boda. Consuelo escuchó sin interrumpir, que era algo que le costaba trabajo pero que hizo con evidente esfuerzo. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio largo. «¿Y tú no tienes ninguna idea de por qué?», preguntó al fin. «Ninguna. ¿Absolutamente ninguna?» «Ninguna, Consuelo. Si tuviera una idea te la estaría diciendo». Otro silencio. «¿Y no tienes forma de contactarla?» «Me bloqueo en todo. ¿Y el novio, sabes quién es?» «No». «¿Y los amigos de ella? ¿Sigue en contacto con alguno que tú conozcas?» Rodrigo pensó. Había una muchacha, Isabel, la amiga con quien Valentina había pasado las Navidades ese primer año. Isabel Fuentes. La recordaba de cuando las dos eran adolescentes, de cuando venía a la casa a hacer trabajos escolares y se quedaba a cenar y le decía: «Qué rico guisa usted, licenciado», con una espontaneidad que siempre le había caído bien. «Hay una amiga», dijo. «Isabel. ¿La puedes localizar?» «No sé. Tendría que buscarla». Consuelo hizo ese sonido de impaciencia que hacía desde niña, una especie de pequeño chasquido con la lengua. «Rodrigo, necesitas saber qué pasó. No puedes vivir con esto sin entenderlo. No es sano. Ya lo sé. ¿Y qué vas a hacer?» «No sé todavía». «Pues piénsalo pronto, porque mientras más tiempo pase, más se va a enfriar todo. Y cuando las cosas se enfrían así, ya es mucho más difícil arreglarlas». Colgó y Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco. Pasaron 3 días en los que no hizo nada. No porque no quisiera, sino porque cada vez que pensaba en dar el primer paso, algo en él se resistía, como si dar ese paso fuera a confirmar que el problema existía de verdad, que no era un malentendido, que su hija había tomado la decisión consciente y deliberada de construir el momento más importante de su vida adulta sin él. El domingo fue a misa, que era algo que hacía irregularmente, pero que cuando el peso de las cosas se volvía muy grande, le daba cierta paz. Sentado en la banca de madera con el sol filtrándose por los vitrales, mirando el altar, pensó en Valentina de niña, en la forma en que se quedaba dormida durante las misas largas y él la dejaba recargarse en su hombro sin despertarla, en la forma en que, cuando iba creciendo y ya no se quedaba dormida, le hacía preguntas en voz baja sobre lo que el sacerdote estaba diciendo, preguntas que a veces lo ponían en aprietos porque no siempre tenía las respuestas. «Papá, ¿por qué Dios deja que pasen cosas malas?» «No lo sé con certeza, mi amor. Hay gente que dice que es para que aprendamos algo. Hay gente que dice que no tiene respuesta. ¿Y tú qué crees?» «Yo creo que lo importante no es encontrar la razón de por qué pasan las cosas malas. Lo importante es cómo reaccionas cuando te pasan». Valentina había reflexionado eso durante un momento y luego había dicho, con esa lógica aplastante de los niños: «Pero eso no contesta mi pregunta». Y él había tenido que reírse, porque no la contestaba, pero era lo único que tenía. Salió de misa sin ninguna certeza nueva, pero con algo que no sabría nombrar exactamente. No paz, pero sí una especie de resignación funcional que le permitió, al llegar a casa, sentarse frente a la computadora y buscar a Isabel Fuentes en las redes sociales. La encontró en 10 minutos. Tenía un perfil con poco contenido, pero sí con fotografías. En una de las más recientes, publicada hacía 2 semanas, estaba con un vestido elegante de color vino, sonriendo, con otras 3 mujeres igualmente elegantes. El fondo era un salón de fiestas decorado con flores blancas y luces colgantes. Rodrigo amplió la imagen despacio. En el extremo derecho de la foto, apenas entrando en el encuadre, alcanzaba a verse el borde de un vestido blanco. Cerró la computadora. Se fue a la cocina. Se hizo un café que tampoco bebió. Escribió a Isabel esa noche. Le costó 3 borradores hasta encontrar las palabras que no sonaran como una acusación, ni como una súplica, ni como una queja, solo como lo que era, un padre que necesitaba entender. «Isabel, soy el licenciado Rodrigo Castellanos, el papá de Valentina. Espero que estés bien. Me enteré de que mi hija se casó la semana pasada».
Si pudieras hablar conmigo unos minutos para ayudarme a entender qué pasó, te lo agradecería mucho. No te pido que me cuentes nada que sientas que es confidencial. Solo quiero entender. Mandó el mensaje y cerró el teléfono. Isabel respondió al día siguiente a las 2 de la tarde. Licenciado, claro que podemos hablar. ¿Me puede llamar hoy más tarde? Habló con Isabel a las 8 de la noche. La voz de ella era cautelosa al principio, como la de alguien que está calibrando cuánto puede decir, midiendo sus palabras contra su lealtad. Rodrigo lo entendió. No la presionó. Dejó que ella encontrara su propio ritmo. «No quiero meterme en algo que no me corresponde», dijo Isabel. «Lo entiendo», dijo Rodrigo. «Solo quiero saber si hice algo, si la lastimé sin saberlo, si hubo algo que debí haber hecho diferente». Un silencio. El sonido de Isabel respirando al otro lado de la línea. ¿De verdad no sabe nada? ¿De verdad no sé nada? Otro silencio, más largo. Y entonces Isabel dijo: «Licenciado, lo que le voy a decir no es fácil de escuchar, y tampoco es toda la historia, porque hay partes que solo Valentina puede contarle». «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Pero creo que usted tiene derecho a saber al menos esto. Te escucho. Elena la buscó, la mamá de Valentina, hace como 3 años, cuando Valentina estaba en el 2º año de la universidad. Le mandó un mensaje por Instagram. Dijo que quería conocerla, que había cometido errores, que quería explicarle. Y Valentina no tenía ningún motivo para no querer escucharla. Usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Cuando alguien que se fue regresa y te ofrece respuestas a preguntas que llevas toda la vida cargando. Rodrigo sí lo sabía. No necesitó que Isabel lo explicara más. ¿Y qué pasó? Elena le contó una versión de las cosas, una versión que lo ponía a usted como la razón de que ella se hubiera ido. Dijo que usted había sido controlador, que no la dejaba ser ella misma, que la situación era insostenible y que ella se había ido para no hacerle daño a Valentina viéndolos pelear. El silencio que siguió duró tanto que Isabel preguntó: «Licenciado», para verificar que seguía en la línea. «Aquí estoy», dijo Rodrigo. Valentina le creyó. No de golpe, no inmediatamente, pero Elena es muy convincente, y Valentina llevaba toda la vida con una historia incompleta. Cuando alguien te da la pieza que falta, aunque no sea la pieza correcta, hay una parte de ti que se aferra a ella porque es mejor que el vacío. ¿Y yo nunca tuve la oportunidad de decir mi versión? Creo que Valentina tenía miedo. No sé si miedo de que usted se enojara, o miedo de que le dijera algo que derrumbara la historia que Elena le había contado y que ella ya había hecho parte de sí misma. Es más fácil alejarse que enfrentar eso. Rodrigo cerró los ojos. En el interior de sus párpados veía imágenes. Valentina de 3 años, esperando que mamá regresara. Valentina de 8 preguntando por qué sus amigos tenían mamás y ella no. Valentina de 15, con esa mirada que él nunca terminaba de entender completamente. Esa mezcla de amor y de algo más oscuro que no sabía cómo nombrar. ¿Y el bloqueo? El novio, Sebastián, es hijo de una familia muy religiosa y muy tradicional, muy cerrada. Cuando empezaron a ponerse serios, yo creo que Valentina sintió que necesitaba una familia que presentar, una familia completa, y Elena le ofreció eso, le ofreció ser la mamá que nunca había tenido, frente al novio y los suegros que no conocían la historia real. Y para que eso funcionara, Isabel hizo una pausa. Para que eso funcionara, creo que usted tenía que desaparecer del panorama. Rodrigo estuvo despierto toda esa noche, no con rabia, que hubiera sido más fácil. La rabia tiene una lógica, una dirección, un objeto. Lo que sentía era más complicado. Era la suma de 25 años de amor y de esfuerzo enfrentándose a la posibilidad de que todo ese tiempo no hubiera sido suficiente para proteger a su hija de una historia falsa, contada por alguien que no había estado ahí para vivirla. Pensó en Elena.
en los 22 años en que Elena había existido como una ausencia, como un silencio que él había llenado de la mejor manera que había podido. Nunca le había hablado mal de ella a Valentina. Eso lo podía afirmar con la conciencia tranquila. Había tenido sus razones para no hacerlo, principalmente que Valentina era su hija, no su aliada, y los problemas entre adultos no debían convertirse en el peso de una niña. Pero ahora, en el silencio de las 3 de la mañana, se preguntó si ese silencio había sido un error. Si al no llenar ese espacio con su propia versión de la historia, había dejado un hueco que alguien más llenaría eventualmente con la versión que le convenía. Era eso lo que había pasado. Su silencio, su intento de proteger a su hija, había sido la puerta que Elena utilizó para entrar. No podía saberlo, no sin hablar con Valentina. Y Valentina no quería hablar con él. Pensó también en el hombre que se había casado con su hija. Sebastián, un nombre que nunca había escuchado antes de esta semana. Un hombre que había prometido cuidar a la persona a quien Rodrigo había dedicado 22 años de su vida, y a quien él había conocido de cero, sin historia, sin contexto, sin el padre que debería haberle estrechado la mano el día de la boda y dicho, «Cuídamela». ¿Qué historia le había contado Valentina sobre él? ¿Existía en la narrativa que ella había construido para presentarle a su suegra, a sus cuñadas, a los invitados del banquete? ¿Era el padre ausente, el padre controlador, el hombre del que Elena se había escapado? ¿O simplemente no existía? Al amanecer, cuando la luz empezó a entrar por las persianas de la recámara, Rodrigo tomó una decisión. No era la decisión de confrontar a nadie, ni de exigir explicaciones, ni de aparecer sin anuncio en la vida de su hija. Era algo más tranquilo y más difícil al mismo tiempo. Decidió escribirle una carta, no para mandarla de inmediato, no necesariamente para mandarla nunca, sino porque había cosas que necesitaba decir aunque nadie las escuchara todavía, y porque a veces las palabras escritas tenían una claridad que las palabras habladas no podían tener, especialmente cuando la emoción era tan grande que el lenguaje verbal se volvía torpe e insuficiente. Se sentó en la mesa de la cocina con una libreta y una pluma, la misma mesa donde habían desayunado juntos miles de veces, donde Valentina había hecho la tarea durante años, donde habían partido el pastel de cumpleaños cada año, con una vela más cada vez, hasta que las velas eran demasiadas y empezaban a inclinarse y a gotear cera sobre el betún. Empezó a escribir. Valentina. No sé si algún día leerás esto, no sé si quiero que lo leas hoy o dentro de 10 años o nunca, solo sé que necesito escribirlo. Me enteré de tu boda por don Aurelio, el vecino. Fue un martes. Estaba regando las macetas. Él no lo dijo con mala intención, solo lo dijo porque no sabía que yo no lo sabía. No te voy a pedir que te expliques, no te voy a pedir que te disculpes, no te voy a decir que me lastimaste, aunque sí lo hiciste, porque ese no es el punto. El punto es que quiero que sepas algunas cosas, no para que cambies de opinión sobre mí, no para que me des la razón, no para que entiendas quién tenía razón y quién no. Solo para que tengas la información completa, porque mereces tenerla. Cuando tenías 3 años y tu madre se fue, no lloré delante de ti. Lloré en el baño con la regadera abierta para que no me escucharas. Lo hice 3 veces en los primeros 2 meses. Después de eso, decidí que no podía desperdiciar tiempo en llorar cuando tenía una niña que necesitaba que alguien funcionara. No sé qué te dijo Elena. No sé la versión de la historia que te contó. Sé que se fue, y que hubo razones, y que esas razones tienen 2 lados como todas las razones del mundo, y que yo no soy perfecto y nunca lo he pretendido. Pero también sé que en 22 años, no un solo día te quedaste sin cenar, sin medicamento cuando lo necesitabas, sin alguien que respondiera el teléfono cuando me llamabas. No te pido que me agradezcas eso, no es un mérito, es lo mínimo, es lo que cualquier padre debe hacer. Pero sí te pido que lo recuerdes. No importa qué versión de mí te hayan vendido, yo estuve ahí, todos los días. Te quiero, mi amor. Eso no cambia aunque tú hayas decidido que yo no existo. Papá dobló la hoja y la puso en el cajón de la mesita de noche,
con la pulsera de plata que nunca había llegado a su destinataria. Los días que siguieron tuvieron esa cualidad extraña del duelo, que se parece al tiempo normal por fuera, pero por dentro tiene una textura diferente, como si cada hora pesara el doble. Rodrigo fue al trabajo y regresó del trabajo. Compró en el mercado. Regó las macetas. Habló por teléfono con su hermana Consuelo 2 veces más. La segunda vez, ella le preguntó si había pensado en buscar a Valentina directamente, en aparecer en Guadalajara. No, dijo él, no voy a ir a buscarla. Si ella no quiere verme, no voy a obligarla. ¿Y si nunca da el primer paso? Entonces no lo da. ¿Y puedes vivir con eso? Rodrigo pensó en eso durante mucho tiempo. No sé, pero sé que no tengo derecho a irrumpir en su vida si ella ha decidido que no me quiere en ella. Aunque la decisión esté basada en mentiras, si yo aparezco ahora, lo único que va a pasar es que se va a confirmar en su mente la imagen que Elena le pintó. Que soy alguien que no respeta sus límites. Consuelo no respondió de inmediato. Eres muy paciente, dijo al final. No soy paciente, dijo él. Estoy destrozado, pero hay una diferencia entre estar destrozado y actuar desde ese lugar. 3 semanas después del martes de los jitomates y la manguera y el agua cayendo al suelo, Rodrigo estaba en la sala un sábado por la mañana cuando escuchó el timbre. Era temprano, las 9, y no esperaba a nadie. Pensó que sería don Aurelio, o la señora que vendía tamales en el fraccionamiento los fines de semana. Fue a abrir. En la puerta estaba una joven que no reconoció de inmediato. Tenía el cabello oscuro recogido en un chongo, algo desordenado, como de alguien que se había peinado con prisa o que había dormido en el carro. Traía puestos unos jeans y una blusa azul marino sencilla. Tenía ojeras. Tardó exactamente 3 segundos en reconocerla, porque la última vez que la había visto en persona tenía 22 años y no 29, y porque en ese intervalo de 7 años la infancia había terminado de irse de su cara, y lo que quedaba era la cara de una mujer adulta que tenía en este momento los ojos muy rojos de haber llorado. Valentina. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. El sol de las 9 de la mañana caía sobre el escalón de la entrada, el mismo escalón de siempre, y Rodrigo pensó, con esa parte del cerebro que sigue funcionando incluso cuando el corazón se detiene, que los arbolitos morados del parque de la esquina debían estar floreciendo en estas semanas de octubre. «Papá», dijo Valentina, y la voz se le quebró en la segunda sílaba. Rodrigo se hizo a un lado para dejarla entrar. Tardaron 20 minutos en poder hablar con coherencia, no porque no hubiera que decir, sino porque había demasiado, y porque el camino de vuelta a las palabras pasaba primero por el llanto, y el llanto de Valentina era de esos que no se pueden apurar ni consolar fácilmente, de esos que vienen de un lugar muy hondo, donde han estado guardados durante mucho tiempo. Rodrigo le hizo café, no porque creyera que el café arreglaría algo, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, y porque Valentina siempre había tomado café solo como él, sin azúcar, desde los 16 años, cuando insistió en aprenderlo, aunque le supiera amargo porque decía que era más eficiente. Cuando el llanto fue cediendo, se sentaron en la mesa de la cocina. La misma mesa, el mismo sol entrando por la ventana de la mañana. «¿Cómo supiste que ya sabía?», fue lo primero que ella dijo. «No supe, solo esperé». Valentina envolvió la taza de café entre las 2 manos, como si tuviera frío, aunque el día estuviera soleado. «Isabel me llamó, me dijo que había hablado contigo». «¿Te enojaste con ella?» «Sí». Una pausa. Pero tenía razón. Rodrigo no dijo nada. Esperó. «No sé cómo contarte esto sin que suene a excusa», dijo Valentina, «porque no quiero que suene a excusa. Lo que hice estuvo mal y lo sé, y no hay manera de que no haya estado mal». «Cuéntame», dijo él. «No te estoy pidiendo que te justifiques, solo cuéntame». El relato de Valentina duró más de 1 hora. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla, tomando su café que también se fue enfriando, mirándola a la cara, y luego a la mesa, y luego a sus manos, con esa expresión que Valentina recordaba de la infancia. La expresión de escuchar de verdad, no de esperar turno para hablar. Elena la había contactado en septiembre del 2º año de universidad. Un mensaje breve, cuidadoso,
que decía exactamente lo suficiente para despertar curiosidad sin comprometer nada todavía. Valentina había tardado 2 semanas en responder, y en esas 2 semanas había vivido con una agitación que no le había contado a nadie, ni a Isabel, ni a su padre, porque no sabía cómo. «Toda mi vida me pregunté», dijo Valentina. «No te lo decía porque no quería hacerte daño. Sabía que te dolía el tema, pero la pregunta siempre estaba ahí. ¿Por qué se fue? ¿Qué fue lo que pasó que fue tan insoportable que valió más irse que quedarse?» «Lo entiendo», dijo Rodrigo. «Cuando Elena apareció fue como si de repente hubiera una posibilidad de respuesta. Ya sé que debía haberte dicho. Debía haber ido contigo de frente y decirte que ella me había escrito. Pero tenía miedo». «¿Miedo de qué?» Valentina lo miró. «De que me dijeras que no. De que me dijeras que era mala idea, que no valía la pena, que no me iba a dar lo que buscaba, y que tuvieras razón, y que yo igual quisiera intentarlo». Rodrigo asintió despacio. «Eso lo entiendo también. Lo que ella me contó, lo creí. Papá, lo creí porque quería creerlo. Necesitaba que hubiera una razón que tuviera sentido, que explicara todo. Y la razón que ella me dio encajaba en todos los huecos, que ustedes eran incompatibles, que había control, que se fue para no hacerme daño. ¿Y nunca pensaste en preguntarme a mí?» Un silencio muy largo. «Sí pensé, pero para entonces ya llevaba meses hablando con ella, construyendo algo que sentía real, y preguntarte a ti hubiera significado arriesgar todo eso. Porque si tú me dabas tu versión, y era diferente, entonces tendría que decidir a quién creerle. Y yo ya me había encariñado con ella. Era más fácil no preguntar». Rodrigo miró sus manos sobre la mesa. «¿Y Sebastián?» Valentina cerró los ojos un momento. «Sebastián es un hombre bueno, de verdad lo es. Pero su familia es tienen una idea muy clara de cómo deben ser las cosas, y yo quería encajar. Quería presentarles la familia que esperaban, y Elena era tan convincente en el papel, tan mamá, y yo llevaba toda la vida sin eso. Y yo sabía que tú no ibas a encajar en la historia que Elena había construido. Si te tenía a ti, tenía que tener también tu versión, y tu versión contradecía la suya. Era más fácil». Se detuvo. Bajó la cabeza. «Fue cobarde, lo sé. Fue cobardía». Rodrigo estuvo callado durante un rato. Por la ventana de la cocina podía ver el pequeño jardín trasero, la bugambilia que había plantado el año en que Valentina entró a la primaria y que ahora era tan grande que trepaba por el muro y caía al otro lado. «¿Cómo te enteraste de que yo sabía?», preguntó al fin. «Isabel me lo dijo, pero también…». Valentina dudó. «También Sebastián. Él habló con su mamá, y su mamá le dijo que había hablado con Elena sobre los arreglos de la boda, y que Elena había dicho algo que no cuadraba. Algo sobre ti. Su mamá empezó a hacer preguntas. Sebastián me preguntó cosas, y yo tuve que contar más de lo que quería. Y cuando empecé a contar, empecé a escucharme. Y lo que escuché no me gustó». «¿Qué escuchaste?» «Escuché a alguien que había alejado a su padre, que había pagado su carrera, que había estado ahí toda su vida para proteger una relación nueva con una mujer que ni siquiera había estado presente. Escuché a alguien que había hecho exactamente lo que le resultaba conveniente y que lo había disfrazado de algo más noble». Volvió a mirar a Rodrigo a los ojos, y en su mirada había algo que él reconoció, aunque no la había visto en 7 años. La misma mirada de los 15, cuando reconocía que había hecho algo mal y lo enfrentaba sin escudarse. «Me escuché y no me gusté». Hablaron durante 3 horas más. No de cosas fáciles. Hablaron de la versión de Elena, y Rodrigo le contó su versión sin adornos y sin amargura. Solo los hechos. El matrimonio que no había funcionado, las formas en que habían sido incompatibles, los errores que él había cometido y que reconocía sin problema, y también las formas en que la historia de Elena estaba construida sobre omisiones estratégicas que cambiaban todo el significado. Valentina lo escuchó de la misma manera en que él la había escuchado a ella, sin interrumpir, mirándolo a la cara, dejando que las palabras llegaran. «No te digo esto para que la odies», dijo Rodrigo cuando terminó.
Elena tiene sus razones, sus heridas, su propia historia. No la conozco lo suficiente para juzgarla. Solo te digo que la historia que te contó no es la única versión posible. Lo sé, dijo Valentina. Ahora lo sé. ¿Y Sebastián? ¿Sabe todo esto? Sí, se lo conté. Fue difícil, pero lo tomó bien. Una pausa. ¿Quiere conocerte? Rodrigo levantó la vista. Si tú quieres, agregó Valentina rápidamente. No tienes que querer. Tienes todo el derecho de no querer, de enojarte, de pedirme que me vaya. Vine aquí sin saber si me ibas a abrir la puerta o no. Rodrigo pensó en la carta en el cajón, en la pulsera de plata, en la foto del librero con la toga azul marino, en el escalón de la entrada y la mochila rosa y las trenzas que había aprendido a hacer en YouTube. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó. Valentina lo miró sin entender. Para quedarte, aclaró. ¿Cuánto tiempo tienes? Se quedó 3 días, no porque hubiera plan de quedarse 3 días, sino porque el primer día se convirtió en el segundo y el segundo en el tercero, con esa lógica que tiene el reencuentro de hacer que el tiempo funcione diferente. Hablaron de cosas que llevaban años sin decirse, de la infancia de Valentina, de memorias que ella tenía y él no sabía que tenía, de memorias que él tenía y ella había olvidado, del osito de peluche color caramelo que seguía en una caja en el closet del cuarto que había sido de ella, de la vez que Valentina se cayó de la bicicleta a los 7 años y se fracturó la muñeca, y él había conducido al hospital con el corazón en la garganta y el semáforo en rojo, y había tenido que decidir si pararse o seguir. De la graduación de preparatoria y la camisa que ella le había elegido, porque decía que así se veía más presentable. Hablaron también de cosas difíciles, de lo que Valentina sentía cuando sus compañeras de escuela tenían mamás que iban a recogerlas y ella tenía a su papá, que siempre estaba, pero que no era lo mismo. Del peso de esa diferencia que nadie la había obligado a cargar, pero que había cargado de todas formas, calladamente, sin quejarse, porque no quería que su padre se sintiera insuficiente. «Nunca me lo dijiste», dijo Rodrigo, «porque no era tu culpa». «Pero me lo podías haber dicho de todas formas». Valentina pensó en eso. «Sí, me lo podía haber dicho». El segundo día, Rodrigo sacó la carta del cajón. La leyó primero, para decidir si todavía quería que ella la leyera. La leyó y decidió que sí. Se la entregó a Valentina sin explicar qué era. La leyó en la mesa de la cocina, mientras él fingía lavar trastes que ya estaban limpios. La escuchó sollozar una vez, suavemente, y luego ponerse de pie y abrazarlo desde atrás mientras él seguía parado frente al fregadero, y quedarse así, con los brazos alrededor de su padre, sin decir nada durante un rato largo. Rodrigo no dijo nada tampoco. Puso las manos sobre los brazos de su hija. Fuera, por la ventana, los arbolitos morados del parque estaban terminando de florecer. La pulsera de plata salió del cajón ese mismo día. El tercer día, Valentina llamó a Sebastián y él hizo el viaje desde Guadalajara. Era un hombre joven, de unos 28 años, con una cara franca y una manera de moverse en el mundo que a Rodrigo le recordó vagamente a sí mismo a esa edad, esa combinación de energía y de querer hacerlo todo bien que caracteriza a los que recién empiezan. Le dio la mano con firmeza y lo miró a los ojos y dijo: «Mucho gusto, licenciado. Sé que este encuentro debió haber sido diferente». Rodrigo le apretó la mano. «Lo importante es que está siendo». Comieron los tres en la mesa de la cocina. Rodrigo hizo arroz rojo y pollo en salsa de chile ancho, porque era lo que Valentina siempre le pedía cuando volvía de viaje. Sebastián preguntó cómo se hacía la salsa, y Rodrigo se la explicó paso por paso. Y Valentina los observó desde la silla que siempre había sido la suya, con una expresión que Rodrigo tardó en descifrar y que al final reconoció como algo que no esperaba ver en su cara en mucho tiempo: tranquilidad. Después de comer, mientras Sebastián lavaba los trastes con esa actitud de quien quiere ganarse un territorio con trabajo honesto, Valentina se acercó a Rodrigo en la sala y le dijo en voz baja: «No te voy a pedir que actúes como si no hubiera pasado. Sé que pasó. Y sé que hay mucho que reparar». «Sí», dijo Rodrigo, «hay mucho que reparar».
¿Estás dispuesto? Rodrigo la miró. Miró a su hija, con su cara adulta y sus ojeras de los últimos días, y la pulsera de plata en la muñeca derecha. Pensó en todo el tiempo que no había podido recuperar, en la ceremonia a la que no había sido invitado, en el vestido blanco que solo había visto en el borde de una fotografía de Instagram, en el cuídamela que no había podido decirle a Sebastián el día que correspondía. Había cosas que no se recuperaban, eso era verdad, pero también había cosas que seguían siendo posibles. Sí, dijo, estoy dispuesto. Valentina y Sebastián se fueron el domingo por la tarde. Antes de subirse al carro, Valentina se quedó parada en el escalón de la entrada un momento, mirando la calle, con esa misma postura que había tenido tantas veces en ese mismo lugar esperando el camión escolar. Rodrigo estaba a su lado. ¿Vas a venir a Guadalajara algún día?, preguntó ella. Cuando me invites. Te estoy invitando ahora. Entonces sí. Valentina asintió. Se volvió para bajar el escalón y luego se dio la vuelta de nuevo y lo abrazó rápido, con fuerza, como abrazaba de niña cuando era tarde y tenía sueño, pero no quería que la conversación terminara. Te quiero, papá. Rodrigo le devolvió el abrazo. Yo también te quiero, mi amor, siempre. El carro se fue calle abajo, dobló en la esquina y desapareció. Rodrigo se quedó en el escalón todavía un rato. El sol de la tarde caía largo y dorado sobre el pavimento, y desde el parque de la esquina llegaba ese olor particular de las flores moradas, ese olor que en toda su vida había asociado con la partida de Elena y que ahora de repente tenía otro significado también. Entró a la casa, dejó la puerta abierta un momento para que entrara el aire de la tarde. Fue a la cocina a lavar las tazas del café de despedida. Había mucho que reparar, eso era verdad, pero la puerta estaba abierta. Pasaron 4 meses antes de que Rodrigo fuera a Guadalajara, no porque la invitación no hubiera sido sincera, sino porque las reparaciones toman tiempo, y él era un hombre que entendía el valor del tiempo. Había llamadas cada semana, algunas cortas, algunas largas. Había mensajes de Sebastián preguntando cosas de cocina, de los chiles, de cómo hacer el arroz rojo con la consistencia exacta. Había una foto que Valentina le mandó un domingo, ella y Sebastián en el mercado, sosteniendo 2 jitomates y sonriendo a la cámara, con el mensaje «Así de maduros o más». Rodrigo había respondido con una foto de sus macetas recién regadas y el texto «Así de maduros está bien». Cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas eran la arquitectura de las relaciones humanas. Fue en febrero, cuando Valentina lo llamó para decirle que tenían noticia que darle en persona. La voz de ella tenía esa tensión particular de quien guarda algo que quiere decir, pero quiere esperar el momento correcto. ¿Buena noticia o mala?, preguntó Rodrigo. Muy buena. Entonces voy el fin de semana que viene. Llegó un sábado a mediodía. Valentina le abrió la puerta del departamento que compartía con Sebastián, en un edificio de Guadalajara con macetas en el balcón, y lo miró con esa sonrisa que era exactamente igual a la de él, y que tenía el mismo ángulo, el mismo brillo particular en los ojos oscuros. «¿Qué me tienen que decir?», preguntó Rodrigo. Valentina tomó su mano y la puso suavemente sobre su propio abdomen. Rodrigo tardó exactamente un segundo en entender. Cuando lo entendió, algo dentro de él que había estado tenso durante mucho tiempo, durante meses que se habían sentido como años, se aflojó de repente, con esa sensación de las cosas que regresan al lugar que les corresponde. «¿Cuándo?», preguntó con la voz cambiada. «Julio». Rodrigo asintió muy despacio. Pensó en Julio, en los cumpleaños de Julio, en el primer cumpleaños de Valentina, en un departamento pequeño de la colonia Doctores, donde habían vivido cuando ella era bebé, con un pastel de cajeta que se le había quemado un poco por un lado y que habían comido de todas formas, con la única vela inclinada hacia la izquierda. Pensó en un futuro Julio que todavía no había llegado, con una persona que todavía no tenía nombre ni cara, que llegaría al mundo con la misma sangre que corría por sus venas. «¿Cómo te sientes?», le preguntó a Valentina. «Asustada», dijo ella honestamente, «y muy feliz». «Así debe ser»,
dijo Rodrigo. Así es exactamente como debe sentirse. La vida no regresó al punto en que había estado. No podía. Hay cosas que se rompen y que, cuando se reparan, tienen las marcas de la reparación. Esas líneas doradas del kintsugi japonés. Esa filosofía que dice que los objetos rotos y restaurados son más hermosos precisamente porque sus fracturas son visibles, porque cuentan una historia que la integridad perfecta no puede contar. Rodrigo no olvidó el martes de los jitomates. No olvidó las 2 semanas que había pasado sin saber qué hacer. Las noches en vela, la carta escrita en la libreta de la mesita de noche. No olvidó la silla vacía en una mesa de banquete a la que no había sido invitado. Pero tampoco olvidó el sábado de octubre cuando Valentina apareció en el escalón de la entrada con ojeras y los ojos rojos de haber llorado. No olvidó las 3 horas de conversación en la cocina. No olvidó el abrazo desde atrás mientras él fingía lavar trastes limpios. No olvidó la pulsera de plata que finalmente había llegado a su destinataria. Y no olvidaría nunca el sábado de febrero en que sintió una vida nueva bajo su mano, en el departamento de Guadalajara, con las macetas en el balcón. Había un principio que Rodrigo había sostenido durante 22 años de paternidad, un principio que nunca había formulado en voz alta, pero que había guiado cada una de sus decisiones: que el amor de verdad, no es una transacción. No se da para recibir de vuelta. No se retira cuando no es correspondido. No se convierte en deuda. Se da porque es lo que corresponde dar. Punto final, sin condiciones, sin registro de agravios, sin esperar que el balance cuadre. Había días, en los meses que habían seguido, en que esa convicción había sido más difícil de sostener. Había días en que la parte humana de él, la parte que se lastimaba y que guardaba heridas, hubiera querido decirle a Valentina: «¿Sabes lo que me costó? ¿Sabes cuántas noches? ¿Sabes cuánto peso?», pero no lo decía. No porque no lo sintiera, sino porque entendía la diferencia entre sentir algo y actuar desde ese lugar, y porque sabía que el camino de vuelta entre él y su hija era todavía frágil, todavía nuevo, y que los puentes que se están reconstruyendo no se prueban con demasiado peso demasiado pronto. Había tiempo. Eso era lo que Julio le había enseñado a ver otra vez, que había tiempo. En el mes de abril, cuando el embarazo de Valentina ya era visible y los médicos habían confirmado que todo estaba bien y que el bebé era una niña, Rodrigo fue a Guadalajara un fin de semana y los 3 fueron al mercado San Juan de Dios, que era enorme y ruidoso y olía a especias y a flores cortadas y a carne fresca, y Rodrigo le enseñó a Sebastián a elegir los chiles anchos por el color y la flexibilidad, y Valentina lo seguía con las manos en el abdomen, y esa sonrisa nueva que tenía ahora, esa sonrisa que era igual a la de siempre, pero con algo más. En un puesto de artesanías, Valentina se detuvo frente a un exhibidor de ositos de peluche. Los había de todos los colores y tamaños. Se quedó mirándolos un momento. «¿De qué color?», le preguntó a Rodrigo. Él pensó en el osito color caramelo que dormía en una caja en el closet. «Color caramelo», dijo. Valentina lo buscó entre todos los ositos del exhibidor hasta encontrar el que tenía exactamente el tono correcto. Lo tomó y lo puso en la canasta. «¿Tiene nombre?», preguntó Sebastián. «Todavía no», dijo Valentina. Miró a Rodrigo. «¿Tú cómo lo llamarías?». Rodrigo lo pensó durante un momento. Por la ventana del mercado podía ver un pedazo de cielo de abril, azul y alto, el tipo de cielo que en Guadalajara en primavera parece imposiblemente grande. «Como le quieras llamar tú», dijo al final. «El nombre es tuyo». Valentina sonrió. Siguieron caminando por el mercado. Entre el ruido y los colores y el olor de las especias, los 3 juntos, con el osito color caramelo en la canasta y la niña sin nombre todavía, que llegaría en julio y que cambiaría los contornos del mundo de la misma manera en que siempre lo cambian las personas nuevas que llegan a una familia, completando algo que nadie sabía exactamente que estaba incompleto hasta que de repente estaba completo. Afuera, el sol de abril calentaba la calle. Era un buen día para empezar. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos
y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.